Permítame saludar entonces, Juan Diego, porque usted lo pidió, a don Gustavo Marulanda Morales. Él es el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Eso qué tiene que ver, Luisa? Es que el Instituto Agustín Codazzi es el que tiene la última palabra sobre el catastro, ¿no? Tal cual, Julio. Ellos son los que tienen la última palabra y los que expidieron la resolución que tienen líos a tantos colombianos. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a 6 AMW de Caracol. Julio, muy buenos días a usted, a toda esa audiencia y a su mesa de trabajo. Mire, la gente tiene derecho a protestar, ni más faltaba. La gente tiene argumentos, razones, afectaciones de su bolsillo. Pero en este caso, ¿la protesta es válida? Julio, pues los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir, a hacer protestas, manifestaciones, como usted lo anotaba anteriormente, en la medida de lo posible no deberían afectar los derechos de otros ciudadanos. Lo importante de anotar aquí es que el instituto, que simplemente para aclarar lo que estaban planteando anteriormente, pues tiene un pedazo de la responsabilidad, y es que nosotros definimos efectivamente el avalúo catastral. Pero quien determina, liquida, define las tarifas, descuentos, plazos para el pago, etcétera, pues son las administraciones municipales, los alcaldes y sus consejos municipales en los estatutos tributarios. Entonces, solo para aclarar que no es que tenga la última palabra, de hecho, simplemente define el avalúo y el resto de los elementos en el impuesto predial son definidos y determinados por las administraciones municipales. Claro, pero don Gustavo, la pregunta que hoy muchos se hacen es una realidad. Esto está ocurriendo en muchos municipios, otros lo han hecho más rápido que algunos, pero va a ocurrir. Es decir, ¿a qué se deben atener finalmente los colombianos que hoy han visto que el avalúo de sus bienes se disparó de un momento a otro? ¿A que tienen que pagar más impuesto predial en razón a eso? Esa es al final la dura realidad que golpea el bolsillo. Sí, Juan Diego, efectivamente este país lleva en promedio 16 años sin que se actualicen en muchos de los municipios. Usted lo ha dicho, hay algunos que han venido haciendo la tarea más juicioso. Si usted se acuerda, en Bogotá hicimos la tarea desde el 2007 y empezamos con esa tarea, y entonces hoy los temas en Bogotá pues ya están muy cercanos a una relación mucho más relevante y equitativa en pago del impuesto predial. Eso mismo ha pasado en las ciudades, sobre todo en las capitales. El resto del país tiene un rezago significativo. Ahí uno puede decir, bueno, es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de las alcaldías que cada 5 años deberían estar haciendo este proceso, pero no lo hacen, y de los contribuyentes, perdone Juan, y de los contribuyentes que también claramente tienen una responsabilidad frente a este impuesto, y sobre todo a tener, vivamos adecuadamente, evaluados los predios. Sí. Entonces es una responsabilidad de todos, y tenemos municipios de más de 30 años, 32 años, sin que se hiciera actualización catastral. Claro. Ustedes acaban de citar el caso de La Calera. Desde el 2018 no se hacían procesos de actualización catastral en este municipio. Claro. Sí, señor. Pero la crítica de la gente es que de un momento a otro le subieron, incluso lo que decía un oyente, por encima de lo que permite la ley, en un avalúo catastral del 100, 200, 500, 1000, 2000, 300% por encima, y obviamente más impuestos, tiene que pagar por eso, y es de la noche a la mañana. Eso es muy duro para el bolsillo, y es lo que reclama la gente, que no debería ser así. Claro, entonces allí Alpen, y Julio lo leí anteriormente, anotaba una serie de elementos que protegen a los contribuyentes de este tipo de subidas. Claramente hay una serie de normas que hoy protegen precisamente a los ciudadanos para que los incrementos no sean tan elevados y se den unos procesos de gradualidad en el pago del impuesto. Existe una norma que es la 1995, otra que es la ley 44, ya viejas, la anterior, o sea, no son nuevas, desde el año 2019 la primera y del año 90 la segunda, que definen cuáles son los incrementos del impuesto predial. Y entonces aquí hay que hacer una separación muy importante, y por eso hacía el primer llamado, y es que hay responsabilidades compartidas. Claro, nosotros definimos el avalúo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues cuánto vale un predio. Y no es el valor comercial, es el 60% de ese valor como máximo. Y de ahí en adelante es la alcaldía quien define cosas como aplicación de la ley.
Si usted me dice que hay incrementos del 600, del 700, del 800% en el avalúo catastral, eso puede ser cierto. ¿Por qué? Porque teníamos predios, por ejemplo, no sé, le voy a citar un caso, Saravena, en donde teníamos grandes extensiones de tierra que estaban valoradas en, óigase bien, no estoy exagerando, tenemos los datos, 138 pesos, 1.000 pesos. Y obviamente se están transando en 2, 3, 5 millones de pesos hectárea en esta zona. Y así sucesivamente en el resto del país. Claro, insisto, Bogotá no es el caso, Cali, Medellín no es el caso, pero el resto del país sí está en esa relación. Entonces, claro, el IGAC define el avalúo, pero después de eso el municipio tiene que aplicar las normas. Si es un municipio de estos que ustedes están anotando, porque hay dos casos particulares. Uno, el de la aplicación del rezago de la actualización catastral, que es el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí están beneficiados cerca de 580 municipios. Esos 580 municipios tienen una protección clara y lo decían anteriormente. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Liquidar entonces el tema de una manera muy simple. Lo voy a poner de una manera simple. ¿Cuánto pagó el año pasado? Y si es un predio de menos de 100 hectáreas, que son el 98% de los predios de este país, el incremento del avalúo no puede ser superior al 50%. Si es de más de 100 hectáreas, el 2% de los predios, estamos hablando de 28.000 de los que se les aplicó la media, no deben pagar más del 100% de lo pagado el año anterior. Entonces, claramente el ciudadano, si tiene alguna duda, queja, reclamación sobre el valor que se le dio al inmueble, viene el IGAC, pero si ya el tema es que está pagando, como usted lo decía, el 600, el 700, el 800%, por encima de lo que pagó el año inmediatamente anterior, en ese caso en particular, está mal. Si fue un municipio actualizado, que son, perdóname un segundo para cerrar, que fueron 129 municipios de este año, allí la regla es más o menos la misma, pero hay excepciones. En ese sí hay excepciones. Por ejemplo, era un lote y construyó un edificio, pues allí no aplica ese límite, simplemente entra el valor liquidado a pagar. Era un predio que estaba siendo utilizado en habitacional y ahora es comercio, industria, dotacional, colegio, etcétera. Era un predio que tenía un piso y ahora tiene 3 pisos. Allí nos queda claro a pagar el pleno. Esa parte, director, y discúlpeme interrumpirlo porque sin duda pues hay muchas preguntas, no solamente de todos los que están hoy protestando en La Calera, sino que también hay gremios ganaderos, gremios de la caña, Santander, que están desesperados. Juan Diego, es que no lo dice usted, lo dijo Fedegan, que 1.000% está el incremento de los avalúos en Boyacá y Cundinamarca, director, y eso pues usted tampoco dice que debe ser normal. Incluso lo que está diciendo hoy Procaña es que eso ya está afectando también toda la parte de nuestra economía y nuestra producción de alimentos, que eso se podría ver en riesgo. ¿Usted qué le responde a esas personas que hoy en día no tienen cómo pagar y que usted y yo nos podríamos ver afectados porque dicen o pagamos pues este avalúo catastral o nos quedamos sin comida? Volvemos otra vez al mismo tema. Mire, el pago del impuesto predial, ¿sí?, no puede superar el 50%. Mire, hemos tenido muchas reuniones con la Sociedad de Agricultores, con Fedegan, con muchos de los gremios para explicarles efectivamente este tema. Claro, venimos haciendo una campaña muy fuerte con las administraciones municipales para que liquiden bien el impuesto predial y no se vean afectados estas ciudadanos, sobre todo y en particular la pequeña y mediana propiedad rural, que allí hay que hacer una protección muy importante, como usted lo anota, porque ellos son los que nos generan nuestros alimentos. Entonces el impacto del impuesto predial allí no puede ser tan significativo. Le doy un dato para que tengamos un contexto general de este proceso. Mire, en el país, el 93% de los predios, luego de este proceso de actualización, no tiene un valor superior a 200 millones de pesos. Primer tema. Claro, de allí en adelante hay unos incrementos más importantes que tienen que ver con predios, pero de gran extensión. Son 21.800 predios que están valorados en más de 1.000 millones de pesos. Esos normalmente ya son empresas, agroempresas, etcétera, que han venido y que han venido trabajando con normas contables que deben asegurar que efectivamente lo que está dentro de sus estados financieros, dentro de sus cuentas, etcétera, pues sean efectivamente los valores no catastrales, porque las normas NIF han dicho claramente que esto tiene que ser valorado a precios de mercado. Es decir, ellos ya absorbieron ese tipo de temas. No puede ser una sorpresa que el avalúo le llegue allí. Pero insisto, el pago del predial, que es lo que afecta al bolsillo, que es lo que le preocupa a Juan Diego permanentemente desde que me lleva al tablero,
es que el bolsillo del contribuyente no se puede ver afectado más allá del 50%. Eso quiere decir que el 93% de los predios de este país no deberían estar creciendo en el pago del impuesto predial más de 100 o 200 mil pesos en el bolsillo del contribuyente. Pues es el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, a quien agradecemos por habernos atendido esta mañana para hablar de esta otra de las noticias del día, las protestas en el país por cuenta de la actualización catastral.